Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a hablar de ingresos no fiscales. Recordemos que por regla general en temas fiscales, prácticamente cualquier depósito en la cuenta bancaria que tengamos que no esté reconocido en mi contabilidad deberá ser considerado como un ingreso. Entonces, pues a veces tenemos esta mala costumbre, por así llamarlo, de que todos los ingresos que entran en la cuenta bancaria pues son ingresos para efectos fiscales. Y digamos que en la mayoría de los casos pudiera ser que sí. Es decir, no es forzoso que yo tenga un CFDI o una factura para que sea considerado un ingreso. Porque muchas personas piensan que al tener un negocio, las ventas que facturen son las que efectivamente vamos a tomar en cuenta para el cálculo de los impuestos y las que no se facturen no se toman en cuenta, siendo esto incorrecto, ya que si yo vendí, por decir un número, 100,000 pesos y yo esos mismos 100,000 pesos los deposité en mi cuenta bancaria, pues independientemente tenga o no tenga factura de esos ingresos, pues serán considerados como un ingreso para efectos fiscales, ¿no? Eso en relación cuando estamos hablando de un negocio. Sin embargo, sí hay ciertos tipos de ingresos que no forzosamente se van a considerar como ingresos para efectos fiscales. Es decir, hay depósitos que yo puedo recibir en mi cuenta bancaria que no forzosamente vamos a tener un trasfondo o un efecto fiscal en ellos. Y aquí básicamente, bueno, hablaremos primeramente del tema de los préstamos. Los préstamos, pues sabemos que como tal no es un ingreso. ¿Por qué no es un ingreso? Pues porque ese dinero realmente no incrementó mi patrimonio. ¿Por qué? Porque el dinero que entra como un préstamo, si como su nombre lo indica, me lo están prestando, yo tengo que devolverlo en algún momento. Por lo tanto, digamos que ese dinero estará nada más de manera temporal conmigo, pero en algún momento yo se lo devolveré a su dueño. Entonces, en ese sentido, pues los préstamos claramente no son ingresos. ¿Qué otra situación tenemos que aquí distinguir? También los ingresos que son llamados exentos. Cuando hablamos de un ingreso exento, que son ingresos que no van a pagar este impuesto, el ISR en particular, estamos hablando que sí son ingresos para efectos fiscales, pero que por una disposición, por un artículo, no van a ser considerados para el cálculo, pero sí son ingresos. Entonces tenemos, por ejemplo, ahí el tema de cuando yo recibo una jubilación, el tema de un aguinaldo para los trabajadores, el tema de una donación, en su caso que si mi papá o mi mamá me donaron un dinero, una casa, ese ingreso es un ingreso fiscal claramente, pero está considerado como un ingreso exento, los cuales tienen digamos que otro tipo de connotación, no los confundamos con estos otros. Pero también las empresas tienen, o más bien dependiendo del tipo de empresa, pudiera llegarse a dar el caso donde tengan ingresos que no forzosamente se considerarán un ingreso. Y en este tipo de ingresos que no van a ser fiscalmente un ingreso para tomarlo en el cálculo, debemos de tener mucho cuidado porque estaremos en una línea muy delgadita para pagar muchísimos demás impuestos, ¿no? Voy a poner dos ejemplos muy claros. El primero de ellos se da, y nos tocó hace poquito una asesoría con una empresa que es de logística y de paquetería, por así decirlo. Esta empresa lo que hace es que a ciertas empresas les guarda su mercancía en su almacén y una vez que ellos van vendiendo la mercancía, esta empresa se dedica a mandarle la mercancía a su cliente, al cliente de la empresa que los contrató, le manda la mercancía, cobra el dinero de esa venta, porque incluso es como precisamente para el tema de personas que no tienen tarjetas de crédito ni de débito, sino que hacen la entrega física del producto a ese mismo repartidor, le pagan el dinero, le pagan la compra de ese producto, ellos recaban el dinero, les cobran una comisión y el servicio de la paquetería y luego les entregan a ellos su dinero, ¿no? Al cliente de ellos, por así decirlo, a la tienda que vendió esta mercancía. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ellos, ¿cuáles son los ingresos para ellos? ¿Cuáles son las ventas para ellos? Pues obviamente si, por ejemplo, vamos a pensar, una zapatería los contrató para que tengan ciertos zapatos en ese almacén de ellos y que cuando la zapatería le diga, oye, ya me compraron el zapato número 1, la empresa de la paquetería lo lleve el zapato número 1 con el cliente, se lo entregue al cliente, el cliente le pague el dinero a esta empresa de paquetería, la empresa de paquetería toma el dinero y se lo entrega a la zapatería, ¿no? Y obviamente en el Inter pues le va a cobrar una comisión y un servicio.
Entonces, ¿cuál es el ingreso para la paquetería? Bueno, tenemos que tener el entendido que la paquetería no vende zapatos. La paquetería únicamente se encarga de entregar los zapatos y cobrar una comisión por esa parte. Entonces, si el cliente le paga a la zapatería, por decir un número, 1,000 pesos, esos 1,000 pesos no son un ingreso para la paquetería porque la paquetería no vendió zapatos. La paquetería, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar esos 1,000 pesos, va a agarrar su comisión, pensamos que son 100 pesos de comisión, y los 900 se los va a entregar a la zapatería, que son la dueña, y obviamente le va a entregar una factura por sus 100 pesos, por los 100 pesos que realmente le cobró. Pero esos otros 900 no son ingresos de la paquetería. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta paquetería, pues todo el dinero que está recaudando, también por temas de seguridad, pues lo tiene que estar depositando en sus cuentas bancarias para no tener muchísimo flujo ahí de efectivo que puede ser robado o asaltado, ¿no? Entonces, aquí la situación importante está en que contablemente ellos van a tener un ingreso en su cuenta bancaria de 1,000 pesos, pero fiscalmente nada más van a considerar como un ingreso 100 pesos. Entonces tenemos que tener todos los elementos necesarios para poderle demostrar al SAT que esos 1,000 pesos no son mis ventas, que no se vaya a confundir y no vaya a decir, oye, tú vendiste 1,000 pesos, eso te depositaron, págame el impuesto de 1,000 pesos. No, no, permíteme. Sí recibí 1,000 pesos, pero de esos 1,000 pesos nada más son 100 pesos míos. Los otros 900 no son míos, no me corresponden a mí, son de esta empresa. Entonces, precisamente para eso tenemos que tener un orden y una parte administrativa impecable. ¿Cómo se haría esto? Pues obviamente con un contrato entre mi cliente, o sea, la zapatería y la paquetería, donde la paquetería le diga, oye, yo voy a tener una mercancía tuya, yo voy a recibir dinero en tu nombre, ese dinero no es mío, yo lo recibo, yo te lo entrego y yo nada más te voy a cobrar una comisión de ese dinero. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener ese tipo de documentos y además, obviamente, en el tema de contabilidad debe estar debidamente contabilizado, porque si mi contador no entiende cómo funciona mi negocio, pues a lo mejor él va a tomar como ingreso los 1,000 pesos, cosa que no va a ser cierto. ¿Y qué sucedería si toma como ingreso los 1,000 pesos? Pues básicamente que no va a tener deducciones porque él, o sea, la paquetería no compra zapatos. Si la paquetería fuera la que compró los zapatos y luego los vendió, no tendríamos mayor tema. Efectivamente son los 1,000 pesos de ingreso para la paquetería, pero luego él le va a pagar 900, la empresa le emite una factura por 900 a la paquetería y la paquetería pues nada más pagaría su impuesto sobre 100 pesos. Pero en este caso no es así, la paquetería no vende zapatos, la paquetería únicamente hace su servicio. Entonces, de hecho, la zapatería tendría que facturarle, pero al cliente final en caso que se lo pida, y en caso que no se lo pida, pues facturarlo a público en general. Pero sería incorrecto porque ellos pensaban que el cliente les tenía que dar la factura a ellos. No, 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 la factura es para el cliente final. Ustedes únicamente son un intermediario. Porque la duda precisamente venía en ¿y cómo voy a deducir o cómo le voy a hacer para esa parte? ¿No? Pues aquí, cierta manera, únicamente necesitamos tener los contratos donde se ampare que el dinero que estoy recibiendo es por cuenta de otra persona y los documentos que amparen que ese dinero no me lo quedé yo, que ese dinero yo se lo entregué al dueño final, que en este caso era la zapatería. Entonces, cuando tengamos ese tipo de negocios que estamos recibiendo dinero que en cierta manera no es dinero de nosotros, pues tenemos que tener todo el cuidado y todo el control, porque si incluso si no lo contabilizara yo, si dijera, ¿sabes qué? Pues como no es dinero mío, no va a entrar en mi contabilidad, es un error garrafal, porque ahí sí caería en el supuesto de que son ingresos que recibí, pero que no contabilicé. Entonces, en ese caso sí caería en un tema de un ingreso que no está declarado. Le llamamos los contadores y los abogados un ingreso presunto. Entonces, ese sería el peor error, no contabilizarlo. Entonces, yo tengo que contabilizarlo, pero contabilizarlo como que un dinero que no es mío. Es decir, un dinero. Aquí los que son contadores se mandaría como un dinero a acreedores diversos porque ese dinero yo lo debo. En algún momento lo voy a pagar. Esta empresa creo que cada semana hacía el corte y pagaba. Entonces ese dinero estará en acreedores. Cuando yo lo reciba, pues yo lo voy a estar pagando, ¿no? Entra a bancos y se va a acreedores. ¿Por qué? Porque yo lo voy a pagar. Ese dinero no es mío, no es un ingreso para mí, ¿sale? Entonces ese sería un primer ejemplo. ¿Cuál sería otro segundo ejemplo en el caso de quien haga flipping? Quien hace flipping, ¿qué es hacer flipping? Es comprar propiedades que están, digamos, deterioradas para darles una manita de gato, una arreglada y luego venderlas con valor más caro. Existen diversas maneras de hacer flipping inmobiliario, pero una de ellas está en el hecho de que se compra la propiedad, pero no se compra, digamos, de manera perfecta.
viéndolo desde el punto de vista jurídico. Una compraventa perfecta de un inmueble desde el punto de vista jurídico es que se tiene que hacer ante notario público. Únicamente que sabemos que cuando hacemos una compra ante notario público, pues se tiene que pagar los impuestos en su caso, el ISAI, la escrituración. Entonces, como tú lo vas a comprar para venderlo, pues a veces ese porcentaje que no sé, varía 4, 6, 7%, pues te afecta la rentabilidad de la inversión. Entonces muchas veces lo que se hace es únicamente, digamos que se hace un contrato privado donde, oye, ¿sabes qué? Pues te compro tu propiedad, no la vamos a llevar al notario todavía, sino que yo me encargo de arreglártela y hasta que yo la venda, se la vas a vender tú como el dueño inicial, es decir, el dueño de la propiedad, el que tiene la propiedad ahorita. Le dicen, ¿sabes qué? Te la compro, incluso te la pago, pero no vamos a escriturarla todavía. Yo te digo después a quién se le escritures. Obviamente la persona que está haciendo el flipping se encarga de la remodelación, se encarga de buscar al cliente y ya cuando termina, oye, ¿sabes qué? Ya vamos a vender esta propiedad, se la vas a facturar a esta persona te va a pagar a ti y ya tú me entregas mi dinero porque en teoría ya el dinero es del vendedor. A veces se hace o se usa el tema de un poder, donde se le da un poder, el dueño de la casa le da un poder al que está haciendo flipping para que él reciba el pago de esa casa, para que él venda la casa y reciba el pago de esa casa. Entonces, en ese tipo de operaciones también tenemos que tener mucho cuidado contablemente. ¿Por qué? Porque en estricto sentido, si yo lo hago a través de un poder, debo de entender que yo no estoy comprando una propiedad todavía. Porque precisamente si yo tengo un contrato privado, incluso de compraventa o como haya sido, pues en teoría yo no tengo la propiedad todavía perfecta de esa casa, ¿no? Entonces, cuando lo hago de esa manera, yo siempre lo he visto que yo más bien estoy dando un servicio de remodelación. O sea, digo, estructuralmente nada más hay que darle un poquito de vuelta al cristal con el que lo miramos. Y es como si el dueño me dijera, oye, ¿sabes qué? Remodélame mi casa, tú métele el dinero para la remodelación y cuando yo la venda más cara, yo te pago tu remodelación y obviamente te pago un monto mayor, ¿verdad? Porque el del flipping normalmente se lleva pues, cantidades, digamos que en porcentualmente, pues si él invierte 100, a lo mejor se lleva 150 o 200 mil pesos. Entonces, eh, en este tipo de operaciones debemos estar muy seguros, o sea, más bien viendo bien cómo está armada la operación jurídicamente, porque eso lo tenemos que trasladar al tema fiscal. Y una vez también en una consultoría nos tocó con una empresa, pues el problema que tenían es que cómo deduzco, o sea, yo ya recibí el pago de la casa, vamos a pensar que la casa costó 400 mil pesos, ellos le metieron 100 mil pesos y recibieron un pago de 600, o sea, la casa costó 400 más 100 de remodelación, 500 y ellos la vendieron en 600. O sea, en teoría ellos invirtieron 100 y ganaron 100, ¿no? Entonces, pero el problema que tenían ellos, o como lo querían ver, es que ¿quién me va a dar a mí la factura de esa casa? Porque yo recibí los 600 mil pesos, pero yo no tengo una factura de los 400 que me costó la casa. A lo mejor sí tendré de los 100 mil que yo gasté, porque pues remodelación de la pintura, el piso, lo que le hayan metido, eso sí tengo factura, pero los otros 400 no. ¿Cómo le hago? Entonces yo aquí les decía, es que ustedes no agarren problemas que no son suyos. O sea, en teoría, ustedes al estar vendiendo con un poder, el que está vendiendo y el que está actuando es el que les dio el poder. Se llama el poder dante, el que me dio el poder, es decir, el dueño de la casa. Él es el que está actuando jurídicamente. Yo soy simplemente un mandatario, soy un instrumento para hacer ciertas actividades, pero el dueño real de la casa entonces es él. Por lo tanto, yo nada más me voy a hacer cargo de mis 200 mil pesos, es decir, lo que yo vendí, que fueron 200, y yo tuve un costo de 100 mil, que fue lo que me gasté. Entonces, realmente yo pagaré mi impuesto sobre 100. Ustedes no tienen que tomar ingreso de 600 porque ustedes no era suya la casa, o sea, el ingreso no es de ustedes. ¿Quién va a tener los ingresos? Pues digamos que se dividen en dos, los 200 mil del 2 del flipping y los 400 del que vendió la casa. Cada uno va a pagar sus impuestos como le corresponda. Entonces yo les decía, no se avienten compromisos que no les corresponden. O sea, nada más como contablemente yo debo de ir registrando, este dinero sí es mío, este dinero no es mío. Obviamente sabemos que no nada más la contabilidad, sino contabilidad más contratos son los que nos van a ayudar a tener un mejor control de esa parte, porque ahí cuando llegue la autoridad, yo debo demostrarle que todo lo que entró en mi cuenta bancaria sí lo tengo contabilizado. Aquí recordemos que todo, o sea, los que sean contadores, mi auxiliar de bancos debe ser una copia fiel del estado de cuenta, gasto por gasto, comisión por comisión, todo debe estar igualitito a mi estado de cuenta bancario.
Entonces, por eso, si recibí yo 500,000 pesos, pero no son míos, pues yo los voy a registrar como que no son míos, pero sí los registro, no se los brinquen y decir, pues como ese dinero no es mío, pues ese yo no lo registro, no, si es mío, porque si no, sí caeríamos en el tema de ingresos presuntos, lo cual vamos a tener un problema un poquito más grande, ¿no? Entonces, bueno, esos son dos tipos de ingresos que pudiéramos llamar, son ingresos que sí recibo en mi cuenta bancaria, pero que no son fiscales para mí porque ese dinero no me corresponde a mí, ese dinero no es mío, ese dinero únicamente yo lo voy a traspasar a su dueño y pues el dueño que se haga cargo de su parte fiscal, yo me haré cargo de mi parte fiscal nada más, ¿no? Entonces, bueno, eso es el tema del día de hoy. Les agradecemos mucho que nos sigan escuchando y si tienen, ya saben, cualquier duda, pregunta o comentario, con mucho gusto nos la pueden hacer llegar. Les agradecemos mucho su tiempo, que pasen todos muy buen día.